Los compradores ya no están buscando en Google y haciendo clic en enlaces. Le están preguntando a la IA y obteniendo una respuesta así, sin necesidad de hacer un solo clic. Y las marcas que aparecen en esas respuestas obtienen algo más valioso que el tráfico web. Están siendo citadas como la recomendación de confianza antes de que el comprador visite el sitio de un competidor. Todos sabemos que es el SEO, ¿no? Es tu contenido posicionándose en Google, pero las cosas están cambiando. El AEO u optimización para motores de respuestas determinan si los motores de IA te recomiendan o no. Y este no es el mismo juego al que estábamos acostumbrados los profesionales del marketing. ChatGPT, Perplexity, los AI Overviews de Google, ninguno de ellos posiciona páginas. Crean respuestas a partir de fuentes en las que confían. Si tu contenido no está estructurado para ser citado, no importa cuánto tengas ni qué tan optimizado esté para SEO, porque seguirás siendo invisible. Pero no te preocupes, esto tiene solución. En este video te voy a dar un sistema de 3 pasos que puedes repetir mensualmente para saber dónde está tu marca en la búsqueda con IA, corregir lo que te está perjudicando y hacer seguimiento para saber si está funcionando. Pero antes te invito a descargar la guía gratuita de HubSpot que te ayudará a optimizar para los motores de respuesta AEO. Está en el enlace de la descripción. Comencemos. Primero hablemos de lo que está en juego. Hay un cambio que la mayoría de los negocios aún no ha comprendido del todo. Antes los compradores investigaban, buscaban algo en Google, se desplazaban por los enlaces, hacían clic en el más relevante y llegaban a un sitio web que respondía a su consulta. Por eso los negocios se enfocaban en el SEO, para que sus páginas aparecieran entre los primeros resultados. Ahora, tus compradores van directamente a la IA, como ChatGPT, Claude o Perplexity, hacen esas mismas consultas y reciben una respuesta específica. O siguen buscando en Google, pero no hacen clic en ningún enlace. Simplemente leen este AI Overview sin necesidad de hacer clic. Estas respuestas de IA no toman el contenido de las páginas mejor posicionadas, recopilan respuestas de fuentes en las que confían, lugares como Reddit, Wikipedia y YouTube. Entonces el juego es completamente diferente porque las marcas que no existen en esas respuestas son invisibles en el momento que más importa. Los equipos que se están quedando atrás ahora no están perdiendo porque su producto sea peor o porque no están publicando suficiente contenido. Están perdiendo porque su contenido no está llegando a los lugares correctos y no está estructurado para ser extraído. La IA no premia el volumen, premia la claridad, la especificidad y las señales de autoridad. Y la mayoría de los equipos de marketing nunca han auditado ninguna de esas cosas desde la perspectiva de la IA. Pero eso cambia hoy porque dejé un par de herramientas para ti en la descripción, como el AEO Grader de HubSpot, una herramienta gratuita que te muestra en 30 segundos cómo los principales motores de IA como ChatGPT, Perplexity y Gemini perciben y describen tu marca en función de sus datos de entrenamiento. El primer paso es hacer una auditoría. El primer error que cometen la mayoría de los negocios con el AEO es asumir que aparecen en los resultados sin nunca haber verificado. Así que hagámoslo ahora. Abre el AEO Grader gratuito de HubSpot que está en el enlace de la descripción. Vas a ingresar 4 datos: el nombre de tu empresa, tu ubicación, tu producto o servicio y tu industria. Luego haz clic en Calificar mi marca. Verás un análisis de percepción de marca en 5 dimensiones, desde 3 LLMs al mismo tiempo: ChatGPT, Perplexity y Gemini. Esto es lo que obtuve cuando lo usé para HubSpot. Las puntuaciones fueron 79, 76 y 83 sobre 100. Bastante sólido en general. Pero mira este número: cuota de participación en ChatGPT 5 de 10, Perplexity 8, Gemini 8. Entonces, incluso una marca con la autoridad de HubSpot tiene una brecha en un LLM. Para la mayoría de los equipos que usan la herramienta por primera vez, al menos una de estas puntuaciones va a sorprenderlos. Veamos cómo se interpreta lo que cada sección te está diciendo. Reconocimiento de marca te muestra si los modelos de IA saben que tu marca existe. Una puntuación baja aquí significa que no te están mencionando para nada. Posición en el mercado te dice si te están posicionando correctamente dentro de tu categoría. Calidad de presencia te muestra si tu contenido está suficientemente bien estructurado para ser citado. Percepción de la marca te deja ver si cuando la IA te menciona es de forma positiva, neutral o con reservas.
Y cuota de participación te dice con qué frecuencia te mencionan en comparación con la competencia para las mismas consultas. Si quieres ir aún más a fondo, puedes agregar algunos datos adicionales para desbloquear el reporte completo de forma gratuita. Y aquí es donde se pone interesante. Acá obtienes los volúmenes de mención de competidores que te muestra cuántas veces se menciona tu marca frente a la competencia en los distintos motores de IA. Puedes ver los temas en los que te están comparando, como precio, facilidad de uso, integraciones, funciones y atención al cliente. También puedes ver los temas narrativos que la IA realmente asocia con tu marca. Estas son las frases exactas que la IA usa para describirte. Si esos temas no coinciden con cómo quieres ser percibido, tu contenido todavía no está enviando las señales correctas. Este es tu punto de partida. Tómale una captura de pantalla y guárdala porque la vas a comparar cada mes. El AEO Grader te dice la puntuación. Ahora veamos qué hacer con ella. El segundo paso es corregir lo que te está haciendo invisible. La IA no puede citar lo que no puede encontrar rápido. Cuando se trataba de SEO, aprendimos a arrancar con palabras clave y construir hacia la respuesta. Pero ahora ya sabes que los modelos de IA no leen tu contenido, los extraen. Entonces, tus páginas tienen que estar estructuradas como la hoja de respuestas que están buscando. Para empezar, entra a tu sitio web y abre 3 páginas: tu página de inicio, tu publicación de blog o página de contenido con más tráfico y tu página principal de producto o servicio. Esas son tu punto de partida. Luego, abre el kit para liderar la búsqueda con IA que está en el enlace de la descripción. Hay 2 cosas dentro que vas a usar ahora mismo: el checklist para maximizar la visibilidad en los LLM y el rastreador de contenido y prompts. Empieza con el checklist. Este es tu diagnóstico de contenido. Con esas 3 páginas en mente, aquí van las 3 correcciones más importantes que le darán mayor impacto a tu puntuación. Primera corrección: deja de escribir entradas de blog y empieza a escribir respuestas. Tus títulos y subtítulos deben ser preguntas y la primera oración debajo de cada uno debe responderlas directamente. Y pon un resumen al principio de cada página. Los modelos de IA usan esos resúmenes para decidir qué citar. Si no tienes uno, les estás haciendo más difícil elegirte. Entonces, en lugar de escribir guía para potenciar tu estrategia de email marketing, prueba ¿cuál es la estrategia de email marketing más efectiva en 2026? Es el mismo contenido, pero con una señal completamente diferente para la IA. Segunda corrección: sé específico. El mejor CRM pierde frente a el mejor CRM para empresas B2B SaaS de 50 a 200 empleados. La IA intenta hacer coincidir una pregunta muy específica del comprador con la respuesta más específica y relevante. Por eso, el contenido genérico se queda por fuera. Aquí vamos a usar el rastreador de contenido y prompts. Vamos a entrar a la segunda pestaña de la hoja. ¿Recuerdas la puntuación que te encontraste en el paso número 1? Encuentra tu sección más baja y esto te dirá qué prompt debes usar. Tercera corrección: construye señales que la IA pueda ver. Hay 2 maneras de hacer esto. La primera es liderar con datos propios. La IA cita fuentes con los datos que nadie más tiene, como la investigación propia, los benchmarks internos y los resultados de clientes. Si tienes datos, ponlos al frente y al centro en esas páginas. Eso es lo que hace que tu contenido sea citable en lugar de ignorable. La segunda es usar menciones de terceros, Reddit, G2, Capterra y publicaciones de la industria. La atención de la IA sigue las señales de confianza de la comunidad. Cuantos más lugares mencionen tu marca junto a tu categoría, más fuerte es tu señal de cocitación. Ahora llegó el momento de ver dónde los competidores están ganando terreno. Lo que viene se pone especialmente interesante para quienes ya usan HubSpot. El tercer paso es monitorear como si fuera un canal. Aquí es donde la mayoría de los equipos fallan. Hacen las correcciones, asumen que está funcionando y siguen adelante. Pero el AEO no es un proyecto de una sola vez. Tu visibilidad cambia a medida que cambia tu contenido y a medida que tus competidores cambian el suyo. Entonces necesitas tener un hábito de monitoreo, no una auditoría de una sola vez. La buena noticia es que la versión gratuita de esto toma unos 15 minutos al mes y ya tienes la herramienta. Es el mismo AEO Grader que usaste en el paso 1. La mayoría utiliza el AEO Grader una vez y no vuelve. Eso es un error. El AEO Grader no es solo una puntuación, es un reporte completo de inteligencia competitiva y cada vez que lo usas te dice algo nuevo. Pon un recordatorio mensual, vuelve al AEO Grader, úsalo con exactamente los mismos datos, desbloquea el reporte completo y revisa 5 cosas. Primera, tus puntuaciones en las 5 dimensiones. ¿Alguna se movió?
Arriba significa que tus correcciones del paso 2 están funcionando. Abajo significa que algo cambió o tu contenido bajó o un competidor se volvió más citable. Segunda, los volúmenes de mención de competidores. La sección de competencia de mercado muestra cuántas veces se menciona tu marca frente a competidores en los distintos motores de IA. Este es tu cupo de participación en números concretos. La brecha está cerrándose o ampliándose. Tercera, ¿en qué temas te están comparando? La columna de comparaciones comunes te dice exactamente qué criterios están usando los motores de IA cuando los compradores preguntan sobre tu categoría. Si estás perdiendo en un tema de comparación, esa es una brecha de contenido. Vuelve al paso 2 y corrígela. Cuarta, tu desglose de sentimiento por fuente. La sección de análisis de sentimiento muestra cómo fuentes específicas como G2, Capterra, TechCrunch o redes sociales están influyendo en cómo la IA describe tu marca. Si una fuente está bajando tu puntuación, ahí es donde debes enfocar la construcción de menciones de terceros del paso 2. Quinta, los temas narrativos que la IA asocia contigo. Esta es la sección de análisis contextual. Son las frases reales que los motores de IA usan para describir tu marca. Si esos temas no coinciden con cómo quieres ser percibido, tu contenido todavía no está enviando las señales correctas. Cada mes vuelve al paso 1 y recorre todo el flujo de nuevo. Así es como vas acumulando tu puntuación de AEO con el tiempo. Ahora, si quieres que todo esto funcione de forma automática, sin la revisión manual mensual, ahí es donde entra la herramienta AEO de HubSpot. Y esta es la diferencia. El AEO Grader te da un trailer, pero la herramienta AEO de HubSpot te muestra la película completa. Si ya tienes Marketing Hub Enterprise, vale la pena activarla. Todo lo que acabamos de recorrer manualmente, la puntuación, los datos de competidores, las brechas de contenido, funcionan de forma automática todo el tiempo dentro del CRM, donde ya viven tu contenido y tus contactos. Y hace 3 cosas que el AEO Grader no puede. Análisis de citación. Te muestra exactamente qué dominios están siendo citados por los motores de IA para los prompts que te importan. No solo que un competidor está ganando, sino qué páginas específicas se están superando. Estas son páginas objetivas de reescritura. Cuota de participación de los competidores en el tiempo. No se trata de una foto instantánea mensual, sino una línea de tendencias en vivo. Si un competidor sube de golpe, lo vas a ver el día que pasa, no 30 días después. Y la pestaña de recomendaciones muestra las brechas de contenido específicas entre tú y quien está ganando tus prompts objetivo ahora mismo. No tienes que adivinar qué corregir a continuación, la herramienta te lo dice. Antes de cerrar esta pestaña, quiero que hagas una cosa. Abre tu chat de IA favorito, escribe la pregunta que se supone que responde tu mejor pieza de contenido, lee lo que aparece. Si no estás ahí, ese es tu punto de partida. Para eso está construido todo este sistema. Las marcas que están estableciendo visibilidad en la IA ahora van a hacer la recomendación predeterminada en cada conversación de IA de sus compradores para finales del 2026. Y recuerda que el AEO Grader te dice dónde estás y el kit para liderar la búsqueda con IA te dice qué corregir. Y si estás en HubSpot, la herramienta AEO hace el monitoreo para que no tengas que hacerlo manualmente cada mes. Los 3 enlaces están en la descripción. Cuéntame en los comentarios qué puntuación te dio el AEO. Si quieres aprender más sobre este tema, te invito a hacer la certificación gratuita sobre AEO de HubSpot Academy. También está en el link de la descripción. Si este video fue útil, dale me gusta y suscríbete a HubSpot Español. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.